Desde su ungimiento divino de David y su unción a manos del profeta Samuel empezó a descartar como un virtuoso de la música, ¿se acuerdan, verdad? El rey Saúl, atormentado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se había apartado de él. Y ahora venían espíritus malos estando en él. Y el Señor usó a David para que se ahuyentara todas esas cosas. Lo levantó como guerrero. Hizo muchas cosas a través de la vida de David. ¿Cuántas cosas el Señor puede hacer a través de nuestras vidas? ¿Cuántas almas pueden ser salvadas a través de nuestro testimonio? ¿Cuántas personas de veras pueden ser impactadas a través de cómo nosotros vivimos el Evangelio? Que dice la palabra, no paguemos mal por mal. Si la persona, verdad, te está diciendo cosas, dale la otra mejilla. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor a nosotros? Esa es la realidad. El Evangelio no es de decir, yo conozco la Biblia, pues hasta el diablo conoce la Biblia. El Evangelio es cuánto vivimos nosotros de la palabra. No podemos nosotros seguir engañándonos nosotros mismos de que de verdad estamos viviendo conforme a la voluntad del Padre y no lo estamos haciendo. Qué triste será si nosotros vamos a la presencia del Señor y que nos diga, apártate de mí que yo nunca te conocí. Que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida. Eso sí será algo triste, hermanos. Condenación será mayor para nosotros porque nosotros conocemos de la palabra del Señor. David era un padre ejemplar que sí falló, cayó en pecado. Pero gracias a la misericordia del Señor y gracias que él tenía un corazón conforme a Jehová, fue perdonado. ¿Cuántos de nosotros cuando fallamos de verdad nosotros corremos a la presencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros de verdad pedimos perdón al Señor primero y quizás esa persona si todavía está aquí en esta tierra? Es lo que tenemos que hacer de verdad nosotros. Tenemos que entender que el Señor nos ha perdonado tantas cosas. Todos los días Él nos perdona. Y nosotros a veces queremos retener el perdón. ¿Quién somos nosotros para poder hacer eso? Si el Señor no nos hace esas cosas a nosotros. Eso me impacta, ¿verdad? Que tenemos que nosotros de verdad amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Tienes tú que rendirte al Señor y decir, Padre, solo quiero hacer tu voluntad. Solo quiero de verdad, Padre, vivir de la forma como tú quieres que yo viva. No importa el gigante que se quiera levantar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene el control. Tuve una visión esta mañana y vi un gigante bien grande y yo tenía una flecha y tiré la flecha y le pegó al corazón del gigante y el gigante seguía caminando. Entonces de vuelta tiré otra flecha y le pegó de vuelta al corazón y seguía caminando. Entonces me acordé de David y Goliat y le tiré una flecha y le pegó aquí. El gigante se cayó. El Señor está en control, no importa lo que pueda venir. El Señor es el que de verdad hace todas las cosas para nosotros. El Señor es tan bueno. En medio de todo lo que esté pasando, acordémonos que el Señor siempre ha estado a nuestro lado. Y lo seguirá estando. Si nosotros seguimos el camino del Señor, si nosotros nos negamos, ¿saben, hermanos, que nos negamos todos los días? Aquí estamos, quizás la carne no quería venir, pero negamos nosotros la comodidad de nuestra casa. Negamos nosotros las cosas del mundo, los deleites que quizás antes nosotros teníamos, ¿verdad? Ahora esas cosas nosotros ya no lo hacemos. Por agradecimiento al Señor, por amor que le tenemos, por el compromiso que tenemos con el Padre, y gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué dice que la palabra que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos? Porque son los que dejan todas las cosas atrás. Y somos violentos, ¿en qué sentido? ¿Cuántas personas nos acusan? ¿Cuántas personas nos señalan? Pero todavía nos mantenemos firmes para el Señor de señores y el Rey de reyes.
Él procuró dejar a su hijo con un doble herencia, la material y un reino poderoso, y la espiritual, que era la fe y la actitud de obediencia a Dios que había inculcado en el corazón de Salomón. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45, cuando David le estaba diciendo verdad a Goliat. Él no venía con el poder, él no venía con lo físico, él venía en el nombre de Cristo Jesús para derrumbar el gigante que se había levantado. Dice versículo 1, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda en posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de su hombre. Era una asamblea especial en la que reunió David a la clase más selectos del reino. Tenía una profunda satisfacción del haber llegado él hasta ese momento. Dijo, hermanos míos y pueblo mío, a pesar de su elevado rango, el rey David se identificaba como hermano de los hijos de Israel y miembro del pueblo. Era un hombre humilde. No había ego en él. Él reconocía que solo le servía al Dios Altísimo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículo 12. La vida de este gran hombre de Dios estuvo colmada de experiencias que van desde lo más peligroso hasta lo más glorioso. Como sucede con todo lo terrenal, la ilustre vida y el exitoso reinado de David tenían que llegar a su final. Pero no hay una nota de descanso ni frustración en las palabras de David, sino era gozo y gratitud por haber sido escogido y usado por el Señor. Gloria a Dios por eso. Para que perpetuamente fueres rey, dice la palabra. No se refiere que él fuese inmortal, sino a la perpetuidad del reino en sí, del cual Cristo vino a ser el cumplimiento final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice versículo 5, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. David ensanchó el dominio militar, la geografía y lo económico del reino. También había formado una familia que disfrutó del amor paternal y el cuidado de un hombre que dio la provisión. ¿Saben esos, hermanas, que tener una persona, un esposo, un cónyuge, que trae la provisión a la casa es una bendición muy grande? Es una bendición que nosotros debemos de reconocer. Porque no es fácil, pero lo hacen por amor. Amor a su familia, amor a nosotros y amor al Señor. Como padre de profundos sentimientos, notamos su angustia, que el rey David pasó 7 días, ¿verdad?, por la agonía de un hijo varón recién nacido, y su dolor por el trágico fin de un hijo que el Señor se lo llevó a su presencia. Vemos a David desde muy temprano preparando todo lo que necesitaba su hijo escogido para reinar sobre Israel. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Una de las grandes misiones encomendadas a Salomón fue la realización del sueño dorado de David, construir la casa de Dios en Jerusalén. La esencia de su oración de David fue solicitar que Dios cumpliera con su promesa de confirmar el reino de su hijo. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Por inspiración del Espíritu Santo, en repetidas ocasiones, oímos a David hablando de un reino eterno. El escritor se estaba refiriendo al reino eterno del Mesías. David sabía, él estaba hablando de los tiempos venideros,
Él sabía que el Señor era grande, él conocía que él era eterno. Y por eso él estaba estudiando a su hijo para que él reconociera la majestad y la magnitud del Señor de señores. ¿Cuántos de nosotros hablamos con nuestros hijos, pero no solo le enseñamos la fe que tenemos? Cuando mis hijos están enfermos, dice mamá, es interesante que el reino no permaneciera sentado como era costumbre de los soberanos, sino que él se puso a pie para dirigirles la palabra. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Por tanto, no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. 2 Samuel capítulo 7, versículo 22. Notemos cómo él pone, ¿verdad?, al pueblo de Israel y a Dios mismo por testigos de la proclamación que él estaba haciendo, con la responsabilidad a sus oyentes. La primera recomendación del rey tenía que ver con la palabra de Dios. Primero dijo guardar dichos preceptos y luego se refería al acto de inquirir o entenderlos mejor. Nuestro deber es obedecer a Dios aún antes de entender a fondo cada uno de los misterios revelados por Él. ¿Por qué será que en obediencia hay tanta bendición? Porque nos ponemos a la disposición del Señor. Porque si le digo, hermano Ponce, póngase en la puerta, usted va a recibir las personas. Usted va a ser obediente. Porque es el Señor que está llamándolo. Que es el Señor que lo quiere bendecir de cierta forma. ¿Saben, hermanos, que la persona que abre esa puerta es una persona que da bendición? Porque es la primera persona que recibe las almas, que recibe ese amor, que recibe ese gozo, que recibe esa paz. Quizás la persona viene con tribulación, pero lo mira uno, wow, siente ese amor, siente, verdad, esa paz que viene de parte de la persona, que viene de parte del Señor. Por eso Dios no se queda con nada. Donde sea que nosotros servimos, ahí el Señor va a utilizarnos, usarnos para su reino. En la vida cristiana, una actitud obediente y sumisa al Espíritu Santo es necesaria para poder entender más detalladamente la voluntad divina escrita en la Biblia. Él nos va a guiar a toda la verdad. Él nos va a recordar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en torno a las palabras de nuestro Dios, porque Él hablaba lo que el Padre le había revelado. Él vino e hizo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. La segunda declaración les asegura a sus siervos que Dios recompensa a los que viven según su santa voluntad. Sé santo, porque yo soy santo. Conságrate para mi reino. Esas no son solo palabras, esas son realidades que tenemos que vivir. Y tenemos esa meta todos los días de nuestra vida, de tratar de ser más como el Señor ha dicho que tenemos que ser. Si el día de ayer tú le fallaste al Señor en cierta área, que mañana no sea el mismo fallar que hacemos. Que no caigamos en la misma trampa del enemigo. Porque es Satanás que siempre te está tendiendo la trampa. ¿Por qué? Porque él es envidioso, él es mentiroso. No puede llegar a la presencia del Señor, fue arrojado desde el cielo. Estaba escuchando una prédica ayer y algo que me impactó. Estaba diciendo esta pastora, ustedes saben, él estaba, ¿verdad?, en el cielo y tenía todas estas piedras preciosas. Y él pensaba que, es porque yo soy, porque por mí que estas piedras estaban, ¿verdad?, dando tanta luz, tanta claridad. No, pero era porque estaba en la presencia del Señor. Y fue cuando fue arrojado, nada brilló de vuelta. Acordémonos de eso. Fuera de la presencia del Padre, nada podemos nosotros hacer o ser. Solo con el Señor y con la caminada delante de Él que nosotros vamos a poder ser esas siervos, esas siervas que el Señor
quiere que nosotros seamos. Cuando la luz está resplandeciendo sobre ti, cuando la gracia y la verdad está sobre tu vida, es solo porque el Señor está contigo. Solo porque la presencia del Padre va donde tú estás también. Tierra que había sido arrebatada a pueblos paganos, pero para conservarla tenían que permanecer fieles a la voluntad de Dios para poder dejarla en herencia, dice la palabra, a sus hijos perpetuamente. Dependía de su apego al plan divino. Desafortunadamente, el pueblo no se mantuvo firme y por lo tanto, esa tierra no ha podido permanecer en manos del pueblo de Dios por mucho tiempo. Significativo en este día, ¿verdad? Porque estamos mirando cómo están peleando en contra de Israel. ¿Por qué? Porque se apartaron de la voluntad del Padre. Y si tú te metes al noticiero, a las revistas, y tú miras esas fotos de destrucción, tú miras esas personas que están muriendo, te debe de verdad tocar tu espíritu para no apartarte del Señor, para no apartarte de la voluntad del Padre. Porque así como hay bendición por estar en sus caminos, también hay maldición cuando nos separamos, hermanos. Cuando nosotros vamos y oímos otras cosas que no deben de ser así. Dice versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. 5 elementos. La necesidad de reconocer a Dios. Reconocer al Dios de tu Padre, dice la palabra. Algo que ya había probado, que le había sido muy efectivo a David. Su fe incondicional en un Dios vivo y verdadero. Grandes victorias da él a su rey. La obligación de servir a Dios. Hay que hacerlo como a él le agrada, no a nuestra manera. Fíjense, ¿verdad? Que nosotros creemos que somos propios en nuestro propio entendimiento. Hay caminos que parecen que nos llevan a lugares, ¿verdad?, correctos, pero de verdad nos llevan a lugares de perdición, a lugares de muerte, cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, dice la palabra. Dios no solo ve el acto, sino también la actitud. ¿Han visto ustedes, hermanos, ¿verdad?, que están en la iglesia, pero no parecen de verdad tener el gozo, el paz, el amor de Cristo en sus almas? Hacen las cosas solo por ser vistos por los hombres, o porque piensan que eso es lo que el Señor quiere que hagan, pero no lo hacen de verdad, voluntariamente, no lo hacen correctamente. Nadie puede engañar a Dios. La oportunidad de hallar a Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. El peligro de ser desechado. Ese le había sucedido a Saúl y le puede suceder a cualquier creyente. No creas que seas firme si no puedes caer. Todos podemos caer. Todos podemos caer ante las artimañas del enemigo. Aprendemos que ningún sermón es efectivo, sino hasta cuando lo ponemos en práctica. Podemos tener una serie del Espíritu Santo, pero si usted no lo busca, si usted no lo anhela, quizás nunca va a venir ese ungimiento a su vida. Si Dios nos ha escogido para hacer algo, debemos ponernos en sus manos. Devocional, ya le digo. La mano del Señor. Incondicionalmente, antes que tome a otro y le dé el privilegio que nos ha conferido nosotros. Dios no está a falta de recursos, es la realidad. ¿Y sabe para quién es la bendición? Para la persona que es obediente al Señor. Para ellos es. Para esa persona de verdad es la bendición.
Porque yo me deleito, hermanos, en exponer la palabra, pero mi deleite empieza desde el momento que yo empiezo a escribir el sermón. Porque yo tengo que ponerme en las manos del Señor, y yo tengo que escudriñar, y yo tengo que poder explicar, y yo tengo que pedir la revelación al Señor, y yo tengo que pedirle que sea Él que fluya. ¿Qué quiere decir? Necesito tener más comunión con el Señor, necesito humillarme más ante el Señor, necesito de verdad ponerme en las manos de Él. Quiere decir que yo me puedo acercar más con Él. Quiere decir que puedo depositar en mí. ¿Sabe qué es lo más precioso del Espíritu Santo? Lo que Él deposita en nosotros. Esas revelaciones de su palabra. Esas revelaciones del mundo donde nosotros estamos viviendo. Me encantaba que decía la pastora, un radar celestial. Ella miraba, ¿verdad?, todas las cosas. Más ella me decía, hija, no es para juzgar a nadie. No es para que ellos puedan llegar donde el Señor necesita, para poder conducirlos, para poder ministrarlos, para que ellos puedan llegar a la presencia del Señor. En el servicio a Dios todo requiere esfuerzo, dedicación, sensibilidad a la dirección divina y una voluntad firme para obedecer a Dios. ¿A quién queremos agradar? ¿A los hombres o al Señor? ¿De verdad somos siervos y nosotros queremos agradar al mundo en vez de agradar al Señor? Es difícil, no te voy a decir que es fácil. No agradar al mundo es difícil, porque muchas veces tienes que decir cosas que no le gustan a las personas. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Que en veces las personas se ofenden, se van, no entienden que es el Señor que les está hablando. Quieren solo escuchar un mensaje bueno, un mensaje, ¿verdad?, que vas a salir adelante, vas a ser bendecido, vas a prosperar. Gloria a Dios, porque el Señor todo eso te lo promete. Pero hay condiciones para que esas cosas puedan pasar. Y es hacer la voluntad del Padre. Mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Nos enseña a pensar en el futuro de nuestros hijos como parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Lo más importante fueron los consejos, reconocer a Dios y servirle con corazón perfecto y ánimo voluntario. Nosotros no somos eternos, hermanos. Un día no vamos a estar aquí en esta tierra, pero la descendencia sigue si el Señor no ha venido por su iglesia. Y lo que sembremos en los hijos es lo que ellos se van a acordar. ¿Cuántas veces nosotros nos acordamos de los consejos que nos han dado? Y de eso nosotros podemos seguir haciendo la voluntad del Señor.